Aquí seguimos en este primer tema del módulo de entorno de desarrollo, un tema en el que estábamos hablando de los distintos elementos de desarrollo software. En este último apartado vamos a hablar de las distintas fases en las que se desarrolla un proyecto, es decir, cuáles son los distintos pasos por los que vamos a ir pasando, nunca mejor dicho, las distintas fases que tenemos a la hora de realizar un programa. A la hora de realizar un programa. Mm, Pensemos por un momento en que queremos construirnos una casa. No vamos a empezar a poner ladrillo sin tornillón así porque sí en el solar que tenemos, sino que vamos a llamar a un arquitecto para que nos haga un proyecto. El arquitecto, antes de hacer el proyecto, encargará un estudio del terreno, nos preguntará a nosotros qué tipo de casa es la que queremos. A continuación, ya digo, realiza el proyecto que crea estimado para esa vivienda, nos lo presenta, diremos, pues sí, me gusta la casa que me plantea, y entonces ya hace un proyecto mucho más completo para después ya comenzar a construir la casa. Después la casa no se construye así sin seguir ningún orden, sino que se construyen primero los cimientos, después se construyen los tabiques, las instalaciones, poco a poco pues se llega al momento final en el que tenemos la casa, pero se sigue un procedimiento. Bien, pues a la hora de escribir software y de realizar un proyecto software, pues pasa lo mismo. Igual que no se nos ocurre empezar una casa por el tejado o empezar una casa por el tabique, pues un proyecto software, un programa, tampoco vamos a empezar directamente programando, sino que previamente tendremos que ir siguiendo e ir planteándonos pues una serie de preguntas que contestaremos antes de empezar a programar. Bien, todo esto es para decir que a la hora de desarrollar un proyecto software vamos a seguir una metodología. ¿Qué es una metodología? Pues una metodología simplemente es una manera sistemática de hacer algo, en nuestro caso un software. Por ahí nos podemos encontrar muchísimas definiciones de lo que es una metodología. Me da igual que tomemos una o que tomemos otra, lo que sí tenemos que tener claro es que cualquier metodología tiene tres puntos clave, se propone tres cosas. Por un lado, se propone dividir todo el proyecto software en una serie de fases y cada fase en una serie de tareas que hay que realizar. Después, todas las metodologías también, para cada una de esas fases, se fija en qué es lo que tengo antes de la fase, de esa fase, es decir, cuáles son las entradas y qué es lo que voy a obtener cuando haya terminado la fase, es decir, cuáles son los datos de salida, ¿vale? ¿Cuál es el producto de cada una de esas fases? Y después, por último, pues también tener en cuenta que una fase de lo que se encarga, o sea, perdón, una metodología de lo que se va a encargar es de gestionar el proyecto, ¿vale? De alguna forma lo que estamos haciendo es gestionar un proyecto. Como digo, no igual que no empezamos una casa por el tejado, no empezamos un software programando ni empezamos un software probando, sino que vamos a empezar primero pues analizando qué es lo que queremos. Imagina que estamos construyendo una casa y de repente pues llega el que va a ser el dueño de la casa cuando ya tienes hecho todos los tabiques y le dice y todas las instalaciones y dice, no, mira, donde me habías puesto el salón quiero la cocina, donde me habías puesto la cocina ahora quiero una salita, y ese baño que me has colocado ahí no lo quiero ahí porque me produce que tenga que andar mucho, no sé qué, no sé cuánto, y me supone que tenga que andar mucho, y entonces yo quiero que el cuarto de baño ahora esté allí. Evidentemente no podemos echar la casa abajo y volverla a construir al gusto, ¿no? Nos dirán, mira, esto ya está construido así y nos tenemos que aguantar. Porque no voy a cambiar tubería, no voy a cambiar tabique, no voy a cambiar instalaciones, etcétera, etcétera. Bien, pues con el software debería pasar lo mismo y muchas veces, pues muchos de los clientes que tenemos se le olvida esto y empiezan a pedirnos cambios cuando ya son completamente inviables porque supondrían volver demasiado atrás en el tiempo. Bien, el hecho de seguir una metodología me va a evitar precisamente estos cambios de última hora. ¿Vale? Estos cambios de última hora, estos caprichos, o lo que es lo mismo, me va a suponer un ahorro tanto en tiempo como en dinero. ¿Vale? Porque si yo tengo claras las cosas desde el principio, después no voy a perder el tiempo, no voy a perder el tiempo
deshaciendo, y en dinero, pues cuanto antes termine las cosas, pues más barato me salen, eso está claro, y más barato le saldrá al cliente. Bien. Muchas veces, ya digo, esto es un trabajo invisible. La gente se cree que programar, pues simplemente ponerse a escribir un código y ya sale el programa. Y todo este trabajo invisible, pues pasa desapercibido para el gran público. Pero, o sea, fijaos si es así, que el trabajo que dedicamos entre antes y después de programar, pues puede ser el 60 al 70% de todo el tiempo invertido en el proyecto. O si lo digo de otra forma, programar no es más que el 20 o el 30% del tiempo que le vamos a dedicar a un proyecto. Todo lo demás, pues se va a ir en documentación, en análisis, en diseño, etcétera. Parece que es mucho tiempo, parece que es mucho esfuerzo, pero en realidad va a ser siempre una ventaja para nuestro proyecto y una ventaja competitiva a la hora de realizar un buen trabajo, un proyecto que salga bien, que nos atasque, que salga rápido, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, las metodologías nos ayudan bastante. Hay metodologías que son más rígidas y hay metodologías que son más abiertas, que son más ágiles. En España las más utilizadas son Métrica 3, que es una metodología bastante rígida, bastante estricta, que la definió el Ministerio de Obras Públicas, perdón, de Obras Públicas no, de Administraciones Públicas, que ese título tiene el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Administraciones Públicas definió estas metodologías. ¿Y qué pinta el Ministerio de Administración Pública en todo esto? Bien, pues pinta porque uno de los grandes campos de negocio de la informática en España es la administración digital. ¿Vale? Nuestro gran cliente principalmente es la administración pública. Hay montones y montones de proyectos orientados a la administración digital, a mejorar todos los procedimientos de la administración pública. Entonces, la administración pública, el ministerio, definió la metodología que tenían que seguir todos los proyectos que se vayan a realizar para alguna administración, sea el ministerio, un ministerio, una consejería, un ayuntamiento, una junta. Bien, para cualquier administración pública tenemos que seguir esta metodología. O se exige en los pliegos de condiciones que sigamos estas metodologías. Por eso es una de las metodologías más utilizadas. Bien. Pero no es la única. En realidad hay otras metodologías. De hecho, métricas siendo tan rígidas, pues incluso ya está empezando a dejar de utilizarse incluso por las administraciones públicas. Y otra de las metodologías que está ahora muy en boga es la metodología Scrum. Scrum, del inglés melee, pues es sí, melee como la del rugby. Es una metodología bastante ágil, bastante rápida. Al final del tema hablaremos un poquito de ella, que como digo, se está imponiendo bastante en los últimos años. Y si, como leí hace poco, la pongo ahí entre paréntesis, porque no deja de ser una broma, hace poco leí en Twitter que en España la metodología más utilizada por encima de métrica, por encima de Scrum o por encima de cualquier otra, es la metodología ASM. ¿Y qué significa ASM? Pues la metodología a salto de mata. Sí, sí, aquí se programa mucho de me van viniendo las cosas, ahora de repente tengo prisa por terminar esta parte del proyecto, pues hay que terminarla, después viene el cliente y dice que no, que hay que hacer otra cosa, etcétera, etcétera. A salto de mata, que es precisamente lo que estamos tratando de evitar con esto. Es precisamente lo que estamos tratando de evitar. Bien, pues vamos a ver entonces, ya hemos hablado un poco de por qué necesita una metodología. Vamos a hablar entonces de cuál es el ciclo de vida de un software, cuáles son esas fases de las que hablábamos antes. Bien, como he dicho antes, en la diapositiva anterior, la idea de cualquier metodología es dividir en fases. ¿Vale? Yo tengo que ir pasando por distintas fases y en cada fase tengo
unas tareas, y como tengo unas tareas, tengo unos productos, es decir, como resultado del trabajo en las distintas tareas definidas para una fase, pues yo obtengo unos productos. Estos productos pueden ser entregables o no entregables, es decir, que yo se los dé al cliente o que sean para consumo interno. Pero en cualquier caso, después de cada trabajo, después de cada tarea, voy a obtener un producto. Y el conjunto de varias tareas y los productos que han salido, que han surgido de esas tareas, pues el conjunto de esas tareas y productos son cada una de las fases. Bien, esto es un poco la base de lo que decía antes de métrica 3, la metodología más utilizada. ¿Cuáles suelen ser esas fases? Bueno, pues las fases, aunque a lo mejor no las hagamos todas o no las hagamos todas al detalle, pues podrían ser las que presento en este diagrama. En un primer momento tendría la fase de análisis, en la que yo voy a pensar qué es lo que necesito hacer, cuál es el problema que tiene que resolver mi programa, cuáles son los requerimientos que va a necesitar de interfaz gráfica, de memoria, cuáles son las distintas tareas que va a tener que hacer mi programa, ¿vale? Que si mi programa sirve para gestionar alumnos, pues entonces yo voy a tener que ser capaz de matricular, borrar alumnos, ponerle notas, etcétera, etcétera. Me voy a definir el análisis, ¿vale? Voy a ver qué es lo que necesito hacer la aplicación. Una vez que tenga hecho el análisis, pasaré a la fase de diseño. Una fase en la que yo voy a diseñar todos los elementos del sistema. Voy a pensar si voy a necesitar más clases, menos clases, más objetos, menos objetos, un ordenador, 5 ordenadores, 20 ordenadores, etcétera, etcétera. Voy a diseñar el sistema. Una vez que ya lo tengo diseñado, pues ya voy a empezar a programar. Una vez que he escrito todo el código, pues pasaremos a probarlo y comprobar que lo que yo dije en la fase de análisis que iba a hacer mi programa, pues realmente se está haciendo. ¿Vale? Si yo dije que en el análisis que mi programa sirve para matricular alumnos, pues en las pruebas voy a comprobar que realmente puedo matricular un alumno. Y así con todo lo que ya haya dicho en el análisis. Bien, aquí entonces ahora nos meteríamos en una rueda de que mientras no funcionen las pruebas, pues tendríamos que volver atrás a revisar el diseño, revisar la codificación para volver a pasar las pruebas. Una vez que ya está el programa listo, pasaríamos a una fase de explotación en la que lo pongo en marcha y lo doy a los usuarios para que utilicen la aplicación. Bien, si es una aplicación que me han contratado expresamente, pues se la doy al organismo, a la entidad que me la ha contratado, o si es para un programa que yo voy a poner en el market, pues entonces pondré la explotación será subir el archivo y ponerlo ya al uso, etcétera, ¿no? Entonces nuestro programa pasa a la fase de explotación. Durante la explotación, pues ya estaremos en fase de mantenimiento, es decir, de ir corrigiendo los pequeños errores, los pequeños fallos que me puedan ir surgiendo, o de ir ampliando el programa con los distintos contratos de ampliación, con las distintas mejoras técnicas que me vayan proponiendo los clientes. A lo largo de todas estas fases hay una fase que va siempre en paralelo, que es la fase de documentación. Una fase en la que para cada una de las demás fases yo voy a ir registrando cierta información. Según el momento del ciclo de vida en el que yo me encuentre, pues la documentación será una u otra. En el momento del análisis, la documentación serán unos requisitos. En el momento de la codificación, la documentación será, pues a lo mejor las instrucciones del código, y para la explotación el manual de usuario. Bien, pero sí, siempre en paralelo vamos a tener una fase de documentación. Bien, pues ahora tocaría pasar a describir un poco más ampliamente cada una de estas 7 fases que he citado aquí tan rápidamente. Pero eso lo voy a dejar para un vídeo siguiente para que no se me haga demasiado largo este vídeo. Pero bueno, antes de terminar, estaba pensando antes mientras estaba explicando. Fijaos cómo lo que yo decía antes, la codificación no es más que una fase más. Si todas las fases ocuparan lo mismo, que no es cierto, pero si todas las fases ocuparan el mismo tiempo, estaríamos hablando que la codificación no llega al 20%, sería en torno al 15-16%
del tiempo del proyecto. Ya digo esto si todas las fases fueran iguales, que no lo son, pero sí puedo volver a afirmar que la programación no lo es todo, que la programación, la codificación puede ser el 20, el 30% del tiempo total que dedicamos a un proyecto. Bien, pues lo dicho, en el siguiente vídeo hablaremos de cada una de estas 7 fases, poquito a poco, diciendo un poco a qué se dedican, cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas, etcétera, etcétera. Bien, hasta entonces.